Bienvenidos al siguiente capítulo de Microeconomía de Bernanke. En este vemos esa relación de todo lo que hemos aprendido en los capítulos anteriores con el mercado de trabajo, aplicado al mercado de trabajo que sí tiene unas características bastante diferentes, pero pues no es nada fuera del otro mundo. El ejemplo en este capítulo nos dice de cómo en unas Olimpiadas una gimnasta que logra el primer lugar obtiene demasiado dinero, fama, la llaman para otras competiciones, etcétera. Y la gimnasta que tenía prácticamente la misma calidad que la gimnasta que ganó el primer lugar, la del segundo lugar, incluso perdió en el segundo, bueno, quedó en segundo lugar por una diferencia de una milésima. eh, Esta gimnasta del segundo lugar pues no obtiene nada de eso, no obtiene ni dinero, ni fama, ni la vuelven a llamar a otras competiciones. Y pues uno, con lo que ha visto los capítulos anteriores, pues a simple vista no podría decir mucho de este caso, ¿no? En los otros capítulos no te dice cómo explicar este fenómeno del por qué si la calidad es la misma y son prácticamente las mismas, porque una pequeña diferencia hace que ésta gane tanto dinero. Asimismo, el mismo libro nos dice otro ejemplo donde un doctor estadounidense gana alrededor de $200 al mes, mientras que un doctor de Azerbaiyán o de un país como más extraño gana alrededor de $100 al mes y necesita hacer labores del hogar, necesita limpiar departamentos por $10 para poder comer relativamente bien, para poder sobrevivir prácticamente. Repito, si nosotros, si repasamos lo de los capítulos anteriores, podríamos ver que prácticamente lo que hemos aprendido es que en mercados tales como la pizza o los cafés, vemos que si este sube bastante su calidad, tiene el poder de subir su precio, pero esto pues conlleva que menos cantidad de personas demanden de ese bien y esto es por el efecto renta y sustitución, etcétera. Pero si lo traducimos a personas, pues es bastante difícil cómo entender eso, ¿no? En un principio al menos. Si vemos al hospital como lo que es, como una empresa, podemos ver que este hospital, pues, si tiene dos bienes en vez de pizza y café, pues tiene dos tipos de doctores. Podemos ver que este hospital no puede prácticamente vender doctores, ¿no? Eso sería pues como, pues los libros siempre dicen, no se permite la esclavitud, entonces por eso se necesitan pues ir más allá, ¿no? De que ver ciertas normas. Y es lo que nos dice este libro, ¿no? La relación que tienen las personas o cómo estas personas pueden ser introducidas a la teoría microeconómica que ya hemos visto sin ser pues relativamente vendidas como esclavos. Luego vemos, estas imágenes yo las saqué de internet, no viene en el libro, pero pues es para que se den una idea de cómo en los mercados laborales sí hay oferta y demanda, pero claro que estas involucran pues otro tipo de restricciones, ¿no? Y pues el libro solo nos dice eso, que sí hay oferta y demanda, pero no nos dice cómo manejarla, ni cómo calcularla, ni cómo obtener el empleo óptimo, no nos dice nada de eso, y pues no es para profundizar, pero es para que se den una idea de que sí existe. Luego el libro nos muestra otro ejemplo donde este trata de un negocio de alfarería. El jefe, bueno, es donde se hacen jarrones. El jefe de este negocio se llama Macedo y Macedo contrata a dos empleados. Remingo, que con los jarrones que Remingo hace, generan un ingreso para de alrededor de $100 para la empresa. Y Laura, que con los jarrones que ella hace, genera un ingreso de alrededor de $120 para la empresa. Entonces, como pues lo que generan ambos empleados, Maceo decide pagarles más o menos lo que generan, ¿no? Entonces, el sueldo de Remingo va a ser $100 y el sueldo de Laura va a ser $120. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, Macedo quiere tener un beneficio extra de $100? Entonces decide bajarle, perdón, de $10, entonces decide bajarle el sueldo a Remingo. A partir de ahí, Macedo se está arriesgando a que Remingo encuentre una empresa y aunque ésta le pague $1 más, pues ya es beneficio para Remingo, ¿no? La situación óptima para Remingo pues sería esa otra empresa que le pague, aunque sea un poquito más, por el mismo trabajo. Pero bueno, lo que nos importa realmente aquí es los conceptos que actúan para pues poder entender
bueno, creo que es muy obvio entender por qué se fue Remingo, ¿no? Pero hay que entender exactamente cómo, bueno, los conceptos de esta situación para poder aplicarlos a otras situaciones que pues no son muy diferentes. El primer concepto es el producto marginal del trabajo, el cual es una, pues como ya vimos todos los capítulos anteriores, cada vez que vemos la palabra marginal es de una unidad más, ¿no? Es del cambio. Entonces, pues prácticamente, como las empresas pues ven a los empleados como prácticamente un dígito más, dicen, ok, ¿qué tanto puedo producir? ¿Qué tanto aumento mi producción si yo aumento un trabajador? Entonces, pues al aumentar ese trabajador implica que eh, pues estamos como obteniendo 10 jarrones más de los que no teníamos antes. Obviamente, el aumentar ese trabajador, pues nos tiene sus costos, ¿no? Pero ahorita no vamos a ver eso. Ahorita vemos, como que del otro lado, ¿no? El lado del dinero. Ya sabemos que del producto marginal del trabajo para la empresa de los jarrones es de 10 jarrones, ¿no? Ese es como el producto que se genera extra. Pero ahora del lado del dinero, que pues no es muy difícil de entender, es que obtenemos el valor del producto marginal del trabajo. ¿Qué tanto ganamos contratando a ese empleado extra? Y pues digamos que eso lo vamos a usar como que el resto de este tipo de problemas. Como, bueno, algo muy importante de una característica del producto marginal del trabajo es que tiene rendimientos decrecientes. Tú contratas tu primer trabajador y obtienes bastantes jarrones. Contratas el segundo y obtienes pues relativamente jarrones significativos, pero pues no tantos como la primera vez. Y contratas el siguiente trabajador y este pues también no va a tener, pues no va a poder hacer los mismos jarrones que hacía el primer trabajador. Esto, pues a medida, aunque nosotros pensemos, bueno, pues digo, cada vez hacen menos jarrones, pero siguen haciendo jarrones, no nos beneficia. El problema es que pues cada trabajador tiene sus costos, ¿no? Le tienes que pagar el seguro de gastos médicos, le tienes que pagar el sueldo y más cosas, ¿no? Entonces, por eso es muy importante saber hasta qué punto pues nos conviene como que ese producto marginal de trabajo. La sencilla razón del por qué tiene rendimientos decrecientes es, bueno, muchas veces, o al menos así me lo explicaron, es que si en una empresa solo hay, por ejemplo, una máquina, pues el primer trabajador aumenta la productividad pues haciendo los jarrones, ¿no? Haciendo 12 jarrones. El segundo trabajador aumenta la productividad, hace 10 jarrones más, porque está a cargo de que no le pase nada a la máquina, mientras que la primer trabajador hace los jarrones. Y el tercer trabajador, pues algo debe hacer, no supervisa, pero pues ya su ayuda no aumenta tanto la cantidad de jarrones que se harían. El cuarto trabajador incluso a lo mejor ni siquiera aumenta nada los jarrones que se harían porque pues ya no hay como que mucho trabajo que hacer en esta máquina. Entonces por eso eh, pues es una sencilla explicación del por qué cada vez hay menos rendimientos en el producto marginal del trabajo, en ese trabajador extra que contratas. El siguiente concepto es la demanda del trabajo, que como mencioné al principio de capítulo, esta sigue características un tanto especiales. La primera es que en vez de haber un precio de reserva, hay un salario de reserva. Esa es la cantidad máxima que podría pagarle un empleador como Macedo a un trabajador como Remingo. Este tiene la característica de que en competencia perfecta, es decir, cuando las empresas son precios aceptantes, que es la mayoría de los casos, el salario de reserva es igual al BPM. Quiere decir que pues yo como empleador le debo de pagar a mis empleados lo mismo que ellos generan, bueno, que genera el contratarlos, porque estoy en competencia perfecta. Claro que pues en la realidad es como un poco ambiguo, ¿no? Que pues si el contratar a un trabajador em, me genera $8 de ingreso, pues rara vez le pagan esos $8 de salario, ¿no? Porque pues la empresa también necesita ganar. Pero pues como es importante saber que eso es solo una cantidad máxima, no es que siempre, eh, bueno, o al menos para los problemas solo lo debemos de tomar así en cuestión de cantidades, de cosas matemáticas. No te debe hacer tanta lógica en un principio. Bueno, otra cosa es que la demanda de una empresa pues se vería así, ¿no? Que tenemos los dólares que se pagarían por hora en este eje y las personas que pueden ser empleadas a esos respectivos salarios por hora.
Si, por ejemplo, esta es como la demanda de la primera empresa y esta es demanda de la demanda de todo el mercado de alfarería, por ejemplo, sería sumar la cantidad de personas que pueden ser empleadas, ¿no? O sea, $12 por hora, la empresa uno puede emplear a 100 personas y ese mismo salario la empresa 2 puede emplear a 50 personas, pues todo el mercado nos dice que a $12 por hora se pueden emplear a 150 personas en total, pues como la suma de estas dos empresas. Ahora, si lo vemos del lado de la oferta, podemos ver que esta necesita cumplir con dos efectos muy importantes. El primero, el efecto de sustitución, que nos dice que mientras más le paguemos a un empleado, este empleado va a tener un costo de oportunidad más grande de hacer ocio. Por ejemplo, si le pagas bastante a Macedo, pues ahora Macedo le va como calar más el tirar hueva en su casa, porque pues ese tiempo que no está trabajando, pues le está costando bastantito, ¿no? Eh, bueno, costo de oportunidad más que nada. Y por eso mucha gente piensa, gracias al efecto de sustitución, que la oferta de trabajo tiene pendiente negativa, pero pues esto es un error nada más. Y el segundo efecto es el renta, el cual nos dice que si le pagas bastante a los empleados, pues estos van a tener más poder adquisitivo y va a llegar a un punto donde no les va, pues mm, prácticamente le estás quitando la necesidad de trabajar, ¿no? Porque pues ya van a poder comprar todo lo que necesiten, entonces pues el hacer ocio pues no les va a costar tanto, entonces eso los va a llevar a consumir más ocio. Y bueno, es como se vería graficado realmente, con una pendiente positiva la oferta de trabajo. Y el libro nos da el ejemplo de que hoy en día pues no se necesitan tantos taquígrafos, por ejemplo, que son gente que simplemente escribe. Hoy en día se necesitan más programadores. Entonces, como la demanda por parte de las empresas de programadores subió, eso indica que el salario por hora que se les paga a los programadores, pues también subió, ¿no? Y pues podemos ver ambos efectos actuando aquí, ¿no? Que el efecto sustitución, que pues les pagan más, pues se mueve a la derecha y el efecto renta a la izquierda. Aquí no es realmente importante saber como la matemática detrás de estos efectos, no nos importa en un principio como que obtener la cantidad de estos efectos, pero sí necesitamos saber que estos actúan cada vez que vemos un movimiento en los salarios o en la cantidad de empleados pues contratados, etcétera. Lo mismo funciona para los Ubers, por ejemplo, que eh, mientras más eh, mientras más demanden Ubers, si por ejemplo empieza a llover en Monterrey, pues mucha gente va a empezar a demandar Ubers, ¿no? Para pues no llegar mojados a su trabajo o a donde tengan que llegar. Entonces, por lo mismo, pues existen las tarifas dinámicas y hace que suba el precio, etcétera. Entonces, pues es prácticamente lo mismo a los demás mercados, pero pues con la diferencia de que estos pues ya involucran salarios. También existe la teoría del capital humano, que en palabras muy cortas es como qué tanta calidad tiene una persona en diferentes aspectos. Y pues el salario, la teoría, bueno, esta teoría nos dice que el salario es proporcional a la cantidad de capital humano, a la cantidad de la calidad de la persona. El capital humano no necesariamente debe ser como con dinero, ¿no? Puede ser factores como educación, formación, experiencia, inteligencia, liderazgo, incluso algo que te genere un beneficio para tu empresa, pues lo vas a tener contemplado en un posible empleado, ¿no? Si tú vas a contratar a alguien para, por ejemplo, desarrollarte un software o hacer una máquina, por ejemplo, y tienes dos opciones. A Tony Stark, que es genio, billonario, playboy, filántropo, estudió en MIT y hizo mil cosas, o a Cookie, que pues el vato no ha acabado la prepa. Entonces, eh, son ese tipo de cosas que, pues esas características que se fijan las empresas para saber qué tanto valor le agregan al trabajo, ¿no? Eh, entonces, pues la teoría nos dice que mientras más capital humano, mientras más de esas características, mejor va a ser el salario de esa persona. El siguiente concepto es el de el sindicato, que pues no tiene mucha relación con las anteriores y es más que nada, en palabras muy sencillas, como a veces un grupo de trabajadores controlan el mercado por parte de pues las empresas que acceden a esos sindicatos. Bueno, tenemos el ejemplo donde la demanda de empleo en un mercado pues es de a 9 salarios, perdón, a $9 por hora se pueden contratar 125 personas en ese mercado.
y a 9 salarios por hora se pueden contratar 75 personas en el segundo mercado. El empleo total, digamos que del país, de todos los mercados, sería que a ese mismo salario se pueden contratar a las 200 personas, ¿no? El problema es que gracias al sindicato, pues ahora esto pues tiene otro control de precios, otro control de salarios, donde se dice que, bueno, los sindicatos ponen la regla de que ahora las empresas que están afiliadas con los sindicatos no pueden pagarle menos de $2 por hora a, pues, a las personas empleadas en el mercado uno. Lo que ocasiona es que pues va a haber mucho desempleo, ¿no? Al menos esas 25 personas ya no pueden trabajar para la empresa o al menos la empresa no puede pagarle a 25 personas porque le subió el salario a todos, le subió el salario a 100 personas. Entonces esas 25 personas lo que hacen es irse al segundo mercado. Yo no pensaría, pues digo, no hay problema, ¿no? A final de cuentas siguen trabajando las mismas personas en ambos mercados. El problema es que así como las empresas perdón, así como aquellos trabajadores que son por parte del sindicato, que pues salieron ganando, ahora tienen un mejor salario, aquellas personas que no están por parte del sindicato, pues terminan siendo despedidas y aparte en su nuevo trabajo les pagan mucho menos de lo que les pagaban antes. Entonces, como pueden ver, el controlar el mercado nuevamente tiene consecuencias graves en el mercado. Terminas perjudicando más de lo que ayudas. Luego vemos estos conceptos. El primero es, bueno, también están bastante diferentes a lo que hemos visto. El primero es la diferencia salarial compensatoria, la cual pues nos dice que es como esa diferencia que se le va a pagar a los trabajos que nos resulten atractivos. Pues muy fácil, ¿no? Si, por ejemplo, un oficinista, si está pues todo el día en su silla, muy cómodo en el clima, con su computadora, tiene horas fijas, etcétera, pues le van a pagar relativamente bien. Pero, por ejemplo, doble de riesgo, pues le tienen que pagar pues más que bien, ¿no? Porque pues aparte de que está arriesgando su vida, pues tal vez no coma mañana o algo parecido. Entonces por eso es que pues existe como que ese concepto para compensar a los empleados, que a simple vista pues es muy obvio, ¿no? Dices, ¿y para qué me necesito aprender esto? Necesitas aprender toda esta clase como de conceptos bastante obvios, porque el momento de tú explicar una situación, pues obviamente, pues no sé, te ves incluso mejor y es importante hacerlo lo más formal posible. El segundo concepto es la discriminación práctica por empresarios, donde esto es verdad, se ha hecho con, bueno, se ha comprobado con muchos estudios econométricos en los cuales comprueban que a las mujeres se les paga menos por hacer pues el mismo trabajo, exactamente el mismo trabajo que haría un hombre. Al mismo tiempo, pues la gente que recluta empleados, pues muchas veces por un trabajo pues que no se necesita obviamente ser hombre, pues no contrata mujeres. Hay todo tipo de discriminaciones por práctica por empresarios. Y la tercera es perdón, la discriminación practicada por los clientes, la cual es que muchas veces pues los mismos clientes son aquellos los que no quieren ser atendidos por ciertos empleados. Da el caso que muchas veces la gente al momento de ver que no se van a ser juzgadas en un tribunal y al momento de ver que el juez no se tiene raíces prehispánicas, por ejemplo, bueno, aquí es como un redskin, pero si tiene raíces prehispánicas, pues ya no quiere ser, no sé, juzgado por ese juez, por ejemplo. Eso es como una discriminación grave por los clientes. El siguiente concepto, nuevamente, no es muy difícil, pero nos ayuda a explicar ciertos fenómenos como los que tenemos al principio del capítulo, ¿no? Donde la gimnasta que obtiene el primer lugar solo fue ligeramente mejor que la que obtuvo el segundo lugar, al menos en esa ocasión, y se llevó todos los premios. Asimismo pasa bastante en la industria de la música, por ejemplo, donde un artista triunfa bastante, como esta señora que canta muy bien ópera, entonces pues ya la gente decide, pues bueno, decide entre comprar los boletos para el concierto de un artista u otro, pues decide usualmente por aquel que canta mejor, ¿no? Porque los boletos usualmente están en el mismo precio. Y también, pues las películas que necesitan música de ópera, por ejemplo, pues como esta artista ya grabó varios discos, por ejemplo, pues ya solo contratan como, o al menos compran ese tipo de discos o música que ya está grabada, que pues prácticamente tiene el mismo precio que otros discos pero compran solo la de esta persona, que es como pues, la mejor
cantante de ópera considerada, ¿no? Aunque sea ligeramente mejor que los demás, pues ya se llevó pues como que todo el dinero del mercado. Y bueno, otro pues, concepto bastante diferente, que es el de la desigualdad, pues para entenderlo hay que partir de cierto punto, ¿no? Hay que repasar los conceptos anteriores, que si bien habíamos entendido lo que las características del libre mercado, es que pues siempre es mejor tener un libre mercado, ¿no? Mientras menos controles al mercado, más grande es la tarta económica. Entonces, pues a pesar de que ciertas personas estén peor, pues terminas ayudando a más personas de las que perjudicas. Y también hay que repasar que, por ejemplo, si ya hemos visto que la mano invisible de Adam Smith lo que sea prácticamente es llevar esos recursos donde hay muchos, a donde más se necesitan, a donde más se demandan y hay pocos. Lamentablemente, así como pues es atractivo el libre mercado, también tiene sus desventajas. Eh, un inconveniente importante es que las personas en un libre mercado acaban teniendo más dinero que pueden gastar, mientras que las que pues no les va tan bien no pueden permitirse bienes y servicios básicos. Es la respuesta por qué mucha gente, o al menos en muchos lugares, hay gente demasiado rica que puede pagarse cosas muy buenas y en el mismo lugar pues hay gente bastante pobre que muy apenas tiene para comer. La foto de fondo es de, creo que es de Río de Janeiro, pero en la Ciudad de México hay casos bastante similares donde hay como casas muy excéntricas, muy buenas y pues o al menos hay estilos de vida demasiado lujosos y el mismo lugar, en la misma ciudad, pues o en la misma cuadra incluso hay gente que muy apenas puede vivir. Em, Esto es, digamos que un ejemplo, si por ejemplo alguien es muy bueno en su trabajo o por azares del destino le llega a ir muy bien, pues esa persona relativamente va a incrementar su riqueza, ¿no? Y a aquellos a los que no les vaya tan bien, pues va a disminuir. Un ejemplo que yo hice, bueno, de mi parte no viene el libro, pero puede ayudar bastante a entender el por qué pasa mucho esta desigualdad económica, es, bueno, otra, se me olvidó mencionar este círculo, que pues la desigualdad económica pues prácticamente es un lugar donde hay ricos muy ricos y pobres muy pobres, ¿no? Que hay una brecha muy grande entre estos ricos y estos pobres y que a pesar de que el libre mercado nos lleva a este círculo donde la tarta económica es más grande, pues sí es más grande, ¿no? Pero la tarta económica no se ve así, se ve algo así, donde hay muchos, eh, pues digamos que dinero para la gente rica y muy poco dinero para la gente pobre. Bueno, esto lo voy a explicar más adelante. Si por ejemplo, en este ejemplo que les repito es, bueno, hecho por mí, no salió del libro. Si por ejemplo tenemos un pueblo donde hay dos personas y el único bien que se puede comprar en ese pueblo son manzanas para comer, no se puede comprar absolutamente nada más. Y en todo el pueblo, el único dinero que se puede como que para pagar empleados son $6. Lo que uno pensaría que sería lo óptimo, o al menos un mercado controlado, pues lo que pasaría muy fácilmente sería que pues estos empleados, como su trabajo es bastante similar, a cada uno se le pague $3 y estos pues pueden tener dinero suficiente para comprarse las manzanas que necesiten, ¿no? Pero ¿qué pasaría si, por ejemplo, el trabajador de la izquierda hace un mejor trabajo o sea mejor con el jefe o de alguna manera pues logra conseguir, logra destacar al trabajador de la derecha? Entonces, pues al momento de repartir el dinero, pues al empleado uno se le va a pagar $4 y al empleado 2 se le van a pagar $2. Entonces, a partir de ahí, bueno, el empleado uno va a tener más dinero el que podría gastar, pues prácticamente ya no puede comprarse dos manzanas, por ejemplo, solo puede comprarse una y le termina sobrando. Y al segundo empleado, pues no termina completando ni siquiera una manzana. Entonces, es parte de lo que hablaba el slide anterior, de que hay gente que le sobra el dinero, bueno, sobra entre comillas, porque pues siempre va a haber cosas para gastar y hay gente que no puede comprar ni lo mínimo. Entonces aquí prácticamente lo que pasa, y pues es prácticamente bueno, una explicación de la inflación, lo que pasa es que pues ahora los locales suben su precio para que pues de alguna manera la gente pueda eh, comprar pues las manzanas a ese precio y pueda basarse en ese precio. Pero bueno, es por eso que se empieza a crear como que una brecha de desigualdad económica. Ahora sí, el libro nos da un ejemplo de que en Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, dividieron la renta de la gente en quintiles.
Es decir, no significa que hayan dividido la cantidad de personas de todos los estadounidenses en el país, no quiere decir que la hayan dividido en cinco, no, simplemente que dependiendo los ingresos que tenían en ese entonces, pues los acomodaron en un quintil de la población. Un ejemplo sería que posiblemente en el primer quintil estuviera la gente que ganara de 0 a $20 al mes y en el segundo quintil la gente que ganara de 21 a 40, etcétera. No sé, no hay que entrar mucho en detalle. Pero se dieron cuenta que al pasar de los años los ingresos de esas personas crecieron un 3%, lo cual pues era bueno. Pero al pasar de los años ahora el crecimiento económico ya no era parejo, ya las personas que tenían más dinero, más ingresos en un principio, se les hacía más fácil ese crecimiento económico al pasar los años. Y con el pasar de los años más grande, pues ya era mucho más notable el hecho de que los ingresos que tenía la gente del último quintil era extremadamente diferente al crecimiento en renta que tenían las personas del primer quintil. Y eso es incluso solo tomando en cuenta los 5 quintiles. Hay gente que supera incluso esa clasificación de ingresos, ya sea multibillonarios como Bill Gates, etcétera, que pues a final de cuentas sus ingresos pues ni siquiera se comparan a los de la gente del último quintil. Como pueden ver, la desigualdad social empieza poco a poco con el aumento de los ingresos de una manera pues muy diferente a escala, por así decirlo. Y no necesitamos irnos tan lejos como en el ejemplo del libro. Incluso en la Ciudad de México hay fotos muy parecidas a esta, como, bueno, donde la gente usualmente piensa que son dos fotos, cuando en realidad es una. Y esto como que nos da a entender que pues hay muchísima gente viviendo en pobreza o pobreza extrema, donde pues no sé, en este edificio deben de vivir pues mínimo 6 familias y se me hace poco, y a lo mejor en toda esta casa solo vive una familia. Entonces, pues como esa clase de problemas son como que las que buscaría resolver un economista. Y para eso existen los métodos de redistribución de la renta, que pues son prácticamente como esas soluciones para poder deshacernos un poquito de la desigualdad social. El primero es la transferencia en especie, que consiste en no darles dinero como tal a los pobres, sino dárselos en forma de un servicio. Estos pues se entregan en forma de vales, que pues ya sea la gente que como está debajo del umbral de pobreza o que cumple ciertos requisitos, el gobierno le entrega ciertos vales y estos los pueden canjear en tiendas donde puedan comprar lo necesario para vivir, ¿no? Aunque esa tienda sea muy fresa, pues usualmente no se compran lo necesario para vivir, lo que el gobierno les puede dar con esos vales. También está, bueno, este es un concepto muy aparte, que pues es solo una ley que dice que solo, bueno, limitó a 5 años la posibilidad de percibir este tipo de programas, de prestaciones. La siguiente solución dada por el libro no es tal cual una solución para la desigualdad social, es más que nada un programa para que pues no se le dé ese tipo de prestaciones que vimos en el slide anterior a quienes en realidad las necesitan. Claro que este pues tiene un problema muy grande, ¿no? El primero, debido a que pues la gente que trabaja por su salario pues tiene incentivos para no hacerlo o para hacerlo menos, lo suficiente para que no le quiten las prestaciones que ya vimos. El segundo es un impuesto negativo sobre la renta, el cual pues dice esta vez ya no es tal cual vales, esta vez ya es transferencia de efectivo como tal, la cual pues a la gente que trabaja más o más bien a la gente que gana más, no tiene mucho que ver con las horas de trabajo ni la calidad, simplemente la gente que gana más pues el gobierno le quita un porcentaje de su salario y se lo entrega a esa gente que gana menos o que no gana nada, pero está el impuesto negativo sobre las rentas y es tal cual darles efectivo. El siguiente concepto es el del umbral de pobreza, el cual es el valor de ingresos que nos dice si una familia es pobre o no lo es. Ese valor se decide viendo la cantidad mínima de alimentos y servicios que una persona necesita para no morir de hambre. Es decir, que si en México se necesita alrededor de 3,027 pesos para no morir de hambre, pues más o menos por ahí debería estar el umbral de pobreza, que si ganas menos de esto, pues significa que, bueno, ya automáticamente caes en la clasificación de familia pobre, por así decirlo.
Muchas veces los políticos prometen en campaña que van a sacar a la gente de la pobreza y todo lo que hacen es bajar el umbral de pobreza. Y aunque la gente sigue obteniendo los mismos ingresos o teniendo el mismo estilo de vida, pues ya no son pobres, pero pues siguen viviendo igual de pobres, ¿no? Entonces, pues es importante saber nuestro umbral de pobreza y pues lo mínimo que necesita la gente para poder sobrevivir como pues economistas, ¿no? La siguiente solución es súper importante, estoy seguro que ya la han escuchado, es tal cual el valor que los empresarios están obligados por ley a pagarle a sus trabajadores. Que si bien, pues, viéramos como esta empresa como cualquier otra que hemos visto, con una oferta, con una demanda, un libre mercado, diríamos que pues para optimizar se le pagaría a cualquier trabajador una cantidad suficiente para que pues él decida si irse o no, o que otro trabajador acepte su puesto, etcétera. Pero como pues es una persona, no estamos vendiendo una mochila o algo así, por ejemplo, a este se le necesita pagar lo suficiente para que pueda vivir dignamente, gracias al salario mínimo. Y como hemos visto o repasando en capítulos anteriores, veremos que cualquier tipo de control del mercado pues es un poco ineficiente como tal. Viéndolo objetivamente, el tener un salario mínimo implica que pues hay un exceso de oferta, que todo este tipo de gente quiera trabajar al salario mínimo, pero las empresas solo pueden contratar a esta cantidad de empleos. Entonces, por lo mismo, pues va a haber un exceso de oferta de trabajadores, eso implica que pues ya no vamos a estar en el equilibrio, eso implica que si este era el excedente antes del salario mínimo, ahora el excedente se va a tener que recortar bastante de los empleados, etcétera. Entonces, pues es menos eficiente, terminas perjudicando tanto a empleados, em, sí, terminas perjudicando a empleados que están buscando trabajo y también terminas perjudicando a empresarios que pues de alguna manera tenían un excedente, pero al menos aseguras que pues a nadie se le pasen de lanza, por así decirlo. La siguiente solución es la deducción fiscal por rentas derivadas del trabajo, que pues es tal cual una política que si dice que si ganas muy poco, pues prácticamente te quitan menos impuestos de los que le quitarían a una persona que gana más. La siguiente solución es empleo público para pobres, que pues es como ese tipo de empleos que el gobierno los hace como atractivos para pues que la gente no esté desempleada sin que hacer o que pues no los tengan que ayudar tanto que de alguna manera intercambien esas ayudas por trabajos que le ayuden a la ciudad en común, pero no los hace tan atractivos lo suficiente para que la gente deje sus empleos privados para ponerse a limpiar calles, por ejemplo. Aunque hay muchos tipos de empleos públicos, tales, no sé, pintar bardas, limpiar calles, quitar grafitis, etcétera, pues el gobierno no puede hacerlos tan bien pagados porque luego habrá gente que no se deje de ser ingeniero por ponerse a limpiar calles y pues eso termina perjudicando el mercado, por así decirlo. Luego la última solución es la combinación de métodos, la cual pues nos dice que pues a final de cuentas uno con el impuesto negativo sobre la renta, que pues es una, es una pequeña donación de efectivo por parte del gobierno, pues no te saque el umbral de la pobreza, no te da esos 3.000 pesos que ya vimos que no son necesarios para vivir. Y el empleo público, por ejemplo, el limpiar calles también no te va a sacar de la pobreza. Puedes ver incluso gente que limpia las calles y pues no sé, se logra percibir que no tienen casa o algo parecido. Y pues también, bueno, se supone que la solución es empleo público más INR, un empleo privado cual sea, más el INR. El chiste es que para salir del umbral de pobreza se necesitan varias soluciones que ya hemos visto. Y ahora por fin, gracias a Dios, tenemos los observadores económicos. Solo son dos en este capítulo. Y el primero nos pregunta, ¿por qué si existen empresas sindicadas, las cuales necesitan pagar más a sus trabajadores, cómo logran competir o logran sobrevivir al lado de las empresas que no están sindicadas, que no necesitan pagarle más a sus trabajadores? Son dos principales razones. La primera es que como estas les pagan más a sus trabajadores y hay más procedimientos para entrar, se pueden ser más selectivas para contratarlos. Pueden contratar puro empleado calificado como Batman, por ejemplo. Incluso
la diferencia salarial de los empleados que pues tienen la misma calidad de los que están sindicados a los que no están sindicados. Por ejemplo, si una empresa que no está sindicada contrata a Ironman, que es de la misma calidad, pues la diferencia salarial solo es de un 10%, no es tanto. Y como quiera, bueno, uno pensaría, oye, pero 10% sigue siendo pérdida. Pero muchas veces ese ingreso extra, ese salario extra, pues se traduce como en un incentivo más para el trabajador para ser más productivo de lo que sería pues si no estuviera sindicado. Entonces, prácticamente, pues el hecho de que una empresa sea sindicada ayuda a escoger mejores trabajadores, lo cual pues genera mayor productividad y este tiene un VPN, como ya vimos en el capítulo. El segundo observador, o el tercero, no me acuerdo, dice que, o pregunta por qué algunos porque ganan algunos redactores publicitarios más que otros. Y nos da el ejemplo muy interesante de que alguna vez a un grupo de publicistas se les preguntó, oye, ¿para quién quieres trabajar haciendo publicidad? ¿Para una eslogan de lucha contra el cáncer de mama o para el consumo de cigarros en adolescentes, para que más adolescentes consuman cigarros? Y como los dos pagan exactamente lo mismo y el mismo ambiente laboral, etcétera, digamos que eran prácticamente los mismos beneficios, pues los publicistas decidieron trabajar pues por esa como marketing de ayuda contra el cáncer de mama a ayudar a que los adolescentes fumen más, ¿no? Y por lo mismo, esas empresas de cigarros que pues hacían publicidad para adolescentes, pues tuvieron que subir sus incentivos para que los publicistas pudieran trabajar con ellos. Entonces, gracias a ello, es que se creó una compensación, como vimos en el capítulo, para que pues fuera más fácil trabajar a aquellos que no estaban pues muy contentos de trabajar en ese tipo de empresas, por así decirlo. Aunque, bueno, esto más que nada es para explicar porque algunas personas haciendo exactamente el mismo trabajo ganan más que otras. Y bueno, ya por último se me olvidó mencionar aquí en el salario mínimo que alguna vez en México el salario mínimo se dividía en áreas geográficas porque en muchas secciones del país se gasta mucho más que en otras, entonces por lo mismo se quería compensar ese diferente gasto, pero hoy en día es es el mismo salario mínimo en todo el país y que muchos políticos prometen incluso para pues que la gente vote por ellos subir el salario mínimo, pero no es más que eh, cuestión de conceptos el hecho de que uno no, por más buenos que nos quisiéramos poner, no podemos subir el salario mínimo al triple o al cuatriple, ¿no? Como ya vemos, incluso el hecho de tener salario mínimo significa controlar el mercado y significa desempleo y otras cosas en contra. Entonces, pues subirlo mucho más significa controlar más el mercado, más desempleo, incluso contradices al valor del producto marginal de contratar a un trabajador más. El chiste es que hay muchos contras, entonces pues no se vayan con la finta de que subir el salario mínimo es bueno. Y bueno, eso sería todo por el capítulo. Si llegan a haber dudas, obviamente estoy muy dispuesto a contestarlas.